Gracia, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, quienes saluda, mi nombre es Fernando. Desde Bolivia estamos llevando la palabra de Dios a muchos corazones y a muchos países. Y aquí, con mis hermanos reunidos en el Zoom, queremos hacerles partícipes a ustedes que están viendo los videos por diferido o tal vez en sus tiempos libres, que están estudiando juntamente con nosotros este estudio que hemos abierto, Panorama y Síntesis del Antiguo Testamento. Hemos llegado al tercer libro de Moisés, Levítico, donde nos va a hablar mucho de la santidad de Dios y vamos a conocer a Dios, esa pureza que Él tiene, esa santidad que Él tiene, que Él exige, que Él demanda, no solamente de los levíticos, no solamente de los judíos en esa época, sino también hasta el día de hoy, Dios demanda esa santidad para con la iglesia, ¿no? Llegamos a la división número 4 del libro que habíamos hecho del Levítico, donde llegamos a las 7 fiestas solemnes de Israel que Dios va a demandar al pueblo a través del mediador, que en este caso es Moisés. Así que te pido que abras tu Biblia en Levítico capítulo 23 y 24, que hoy va a ser nuestro tema o nuestro foco de atención. ¿Ya? Entonces, los israelitas tenían días especiales que les recordaban que era el pueblo santo de Dios. La ley les enseñaba a hacer lo que tenían que hacer en cada ocasión que Dios mandaba, y el Antiguo Testamento habla de dos ocasiones, ¿no? Esto se habla como años, año anual y año del jubileo también, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en Levítico capítulo 23, después de Dios hablar con Moisés, hablar a Aarón también acerca de la purificación, de la ley de la purificación del pueblo, de su vida, de sus alimentos, de su conducta, de su sexualidad, porque Dios está proveyendo todo eso a un pueblo que está saliendo de una esclavitud, que ya vivía más de 400 años sin leyes, sin normas, sin poder tener comunión y relación con Dios. Recuerda que para este entonces ya el tabernáculo se había ergido, ya se había ungido a los sacerdotes, ya se había abierto las puertas del tabernáculo para que los judíos puedan hacer las ofrendas a Dios y acercarse a Dios, como vimos en la primera división con las 5 ofrendas dedicadas al Señor. Entonces estaba comenzando la vida espiritual del pueblo de Israel, ¿no? Era un comienzo que iba a tener tropiezos, claro que sí, pero también el pueblo iba a ir conociendo a Dios como Dios quiere que sea conocido, ¿no? Entonces, veíamos también esto de las leyes de la purificación, donde el pueblo estaba empezando a andar en obediencia a Dios, ¿no? Dios, Moisés hablando a Aarón y al pueblo también le diría que el pueblo tiene que cumplir las ordenanzas de Dios, ¿no? Ahora, Dios está colocando ordenanzas no para el perjuicio del pueblo, sino para eh, el beneficio del pueblo, ¿no? Cada ley de purificación que vimos la semana pasada en el estudio, el pueblo entendía que eso era algo que al pueblo le convenía y que al pueblo también le va a convenir en el sentido tanto físico como espiritual, ¿no? Y las 7 fiestas tampoco se alejan a ello, ¿no? Dios no es que dice, mira, quiero estas 7 fiestas porque me agradan, no, toda fiesta y todo lo que Dios hace en Levítico y en el Antiguo Testamento con Israel tiene un propósito, tanto para ellos como muchas veces va a tener un sentido o un propósito profético, ¿no? En este caso, las 7 fiestas de Israel van a tener un cumplimiento ya cumplido en la época, ahora, pero también va a tener propósitos a futuro, ¿no? Propósitos proféticos, ¿no? Pero vamos a entrar de ahí para que vayan anotando también mis hermanos. Voy a ir dictando, ¿no? Las 7 fiestas. En realidad hay una más, ¿no? Que se adecua y muchos teólogos dividen, ¿no? La unen, la fiesta del Shabbat, porque Levítico empieza con el Shabbat, y dicen, el Shabbat se excluye, otros también lo incluyen como la octava, pero yo creo que en esta parte las 7 fiestas son más relevantes porque recuerde que el Shabbat va a ser constante, va a ser continuo, ¿no? Entonces, se habla también del sábado en Levítico 23, con el cual vamos a empezar, y me gustaría que tomemos estos 8 puntos el día de hoy, ¿no? Sé que son 7 fiestas, pero el Shabbat lo incluye Dios en Levítico 23 por la importancia del sábado, ¿no? Así que anote, empezamos, ¿no? Con la fiesta, vamos a empezar con el día de reposo, que es el número 1, el día de reposo. 2, Pascua. 3, panes sin levadura. Espero que estén anotando ahí, mis hermanos. Panes sin levadura. 4,
primicias, 5, semana de la cosecha o Pentecostés, 5, semana de la cosecha o Pentecostés, 6, trompetas, ¿no? La fiesta de las trompetas, y 7, el día de la expiación, ¿no? O el Yom Kippur en hebreo, ¿no? Y por último, tabernáculos. Tabernáculos. Repito una vez más, vamos a ir desde el principio. Estamos viendo 8 puntos. Recuerda que lo estamos incluyendo nosotros el día de reposo, ¿no? 1, el día de reposo. 2, la Pascua. 3, panes sin levadura. 4, primicias. 5, la semana de la cosecha o Pentecostés. 6, trompetas. 7, día de expiación. Y por último, tabernáculos, ¿no? Que ahí es donde vamos a abarcar. Muy bien, vamos a tocar estos 8 puntos con sus propósitos y vamos a ver también a nivel teológico lo que nos va a enseñar cada fiesta. Sean bienvenidos a Panorama y síntesis del Antiguo Testamento. Llegamos a la 4ª división de Levítico y ya estamos acercándonos al final y el desenlace de este hermoso libro que nos ha enseñado tanto, pero tanta riqueza de la santidad de Dios. Entramos de lleno a las 7 fiestas de Israel. Levítico capítulo 23, verso 1 al 3, dice así la palabra. Empezamos con la primera, el día de reposo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, ¿no? Entonces Dios va a empezar a hablar acerca de lo que ya hemos estructurado hoy nosotros para el estudio de esta noche. Entonces dice: estas serán convocaciones, es decir, esto será algo que todo el pueblo tiene que cumplir. Es una convocación no solo para Moisés, no solo para los sacerdotes, no, es para todo el pueblo. Entonces empieza el capítulo, versículo 3, con lo siguiente: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo, es de Jehová en donde quiera que habites. Entonces, interesante porque Levítico 23 empieza con el Shabbat, ¿no? Ahora, lo importante de esto es que Dios dice: esto será una convocación para todos. El sábado o el Shabbat, un reposo, descanso, es algo que el pueblo tiene que cumplir. Y mira cómo Dios empieza, que es una convocación santa. Recuerda que la palabra santo es apartado, ¿no? Entonces, Dios está diciendo: ese día sábado nadie hace nada. Es mi día, es el día en el cual hay Shabbat, reposo, y esto haréis donde quiera que habites, ¿no? Era cada 7º día. Eso lo conocemos bien, ¿no? Ahora, el propósito de este día, como lo hemos visto ya muchas veces, era el día de descanso dedicado a Dios. Ni la gente ni los animales trabajaban. Bueno, creo que esto ya he hablado mucho, ¿no? Pero quiero tocar un siguiente punto hablando de esto a nivel ya del Nuevo Testamento. Algo que quiero aclararte a ti también, los que hemos estado ya desde la introducción del Antiguo Testamento, hemos aprendido un punto clave de esto, ¿no? ¿Por qué estamos aprendiendo el Antiguo Testamento? Porque alguien puede decir: hermano, pero ya no estamos en la ley, ¿para qué aprender Levítico? ¿Para qué aprender Éxodo? ¿Para qué aprender Números? Vámonos al Nuevo Testamento y aprendamos Hebreos, Romanos. No, ¿sabes por qué? Porque la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si vamos a interpretar el Nuevo Testamento, necesitamos la interpretación también del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, para reinterpretar el Antiguo Testamento, necesitamos la luz del Nuevo Testamento. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente: para entender y tener más luz plena del Nuevo Testamento, tienes que leer el Antiguo e interpretar como ellos interpretaban el Antiguo Testamento. Te das de cuenta, es muy importante leer el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Levítico y Hebreos tienen una conexión increíble, ¿no? Entonces, cuando aprendes más de Levítico, ya tu luz, tu interpretación y tu conocimiento se amplía más para llegar a Hebreos y así en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, hablando del Shabbat, amados hermanos, recuerden que Dios en Éxodo capítulo 20 ya de una manera legislativa ordena, aunque antes de Éxodo 20 veíamos que Dios ya estaba instituido el Shabbat, el día de reposo, ¿no?
pero ya en Éxodo capítulo 20 ya Dios lo coloca como ordenanza, como legislación y coloca a Moisés para legislar todo eso. El, perdón, el Shabbat, ¿no? Ahora, el propósito del Shabbat, del sábado, ¿qué era? Reposo, descanso y que ese día tengan comunión con Dios. Ese era el corazón de la ley. Muy bien. Entonces, el propósito del sábado no era solamente descansar, no era solamente no hacer nada. El propósito de la ley del Shabbat era tener comunión con Dios, acercamiento con Dios. Escuche lo que voy a decir, por favor, ¿ya? Porque estoy resumiendo puntos importantes que ya en nuestro estudio di. ¿Qué es lo que confundieron los judíos? Mandamiento de principios. Al final, cuando vamos a ver todo el total del Antiguo Testamento, los judíos se habían ido más a los mandamientos, en el cumplimiento, en ordenanzas, en ser tan estrictos a los mandamientos que han dejado los principios que Dios quería que ellos aprendan. Ahora, el mandamiento, ¿cuál era? Como Shabbat, mandamiento, no hagas nada, ni recojas, ni trabajes, ni tu animal, ni bestia, ni siervos, nada, no haga nada. Ese era el mandamiento. Pero mire aquí adelante, pero ¿cuál era el principio? Comunión con Dios. Que ese día nos dediquemos a Dios en nuestra vida espiritual y que reposemos espiritualmente en los brazos de Dios. Y, ojo, cuando digo reposar, no es que Dios, ayúdame, Dios, estoy en ti, no. Ese día de Shabbat, tú tenías que entregarte a Dios y pedir misericordia. Y Dios ese día quería mostrarte su misericordia y que su gracia estaba en ti o contigo. Ese era un tiempo de comunión con Dios. Por eso Dios que dice, santo es para mí, para mí. Ese día no era para el hombre, era para Dios, para que Dios pueda manifestarse al pueblo, al hombre, en este caso que estaba guardando el Shabbat, en su misericordia, en su gracia. Por eso atienda, diferencia entre mandamiento y principio. Ahora, ¿el mandamiento ha cambiado? Sí, pero ¿qué sigue vigente? El principio. ¿Cuál? La comunión, el reposo, el descanso con Dios. Vamos a Marcos, perdón, Mateo capítulo 12, y mira, marca ahí Levítico, porque vamos a estar volviendo ahí constantemente. Estamos en la primera división, el Shabbat. Mira, hablando del Shabbat, cuando Jesús vino, enseñó en Mateo capítulo 12 el corazón del Shabbat. Mira, Mateo capítulo 12. A ver, algún hermanito que esté ahí con su Biblia me va a ayudar. O hermanita también. ¿Ya? Un poco la garganta ya. Quiero molestar también, ¿ya? Mateo capítulo 12, verso 1 al 5. ¿Alguien podría leerlo? Mateo capítulo 12, verso 1 al 5. ¿Alguien que esté con su Biblia, por favor? ¿Me ayuda? Mateo 12, 1 al 5. Amén. Mateo capítulo 12, verso 1 al 5. Adelante, hermana. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Viéndolo los fariseos les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa. Amén. Interesante porque voy a parafrasear un poquito, ¿ya? Porque aquí Jesús muestra el corazón de la ley o el principio de la ley. Yo lo llamo corazón o principio. Es lo mismo, ya para que entiendan. El principio de la ley, del mandamiento o el corazón del mandamiento, ¿ya? En este caso estamos hablando del Shabbat. Ahora, Jesús habla y dice, mira, los discípulos están recogiendo espigas porque tenían hambre, ¿no? Estaban recogiendo en día de Shabbat. ¿Y cuál era la ordenanza? No trabajar, no recoger, no hacer nada. Pero los discípulos están recogiendo. Los fariseos se enojan, ¿no? Y dicen, pero la ley dice que no hagan nada. Y Jesús le dice, a ver, vengan. ¿Acaso no han leído? Mira, les da cátedra. ¿No han leído de David? Está citando ahí al profeta, perdón, en primera Samuel, ¿no? Cuando él hace esto para poder nutrir también al pueblo, ¿no? Y también está citando Levítico 24, si no me equivoco, cuando dice él,
¿Acaso no entraron los sacerdotes a comer y no se les dio culpa? Ellos profanaron el Shabbat. ¿Por qué? Porque tenían hambre, ¿no? Y recuerda que los levitas, pero los sacerdotes comían de las ofrendas que el pueblo traía, ellos no trabajaban, ellos comían de lo que el pueblo traía, y eso lo hicieron un Shabbat, ¿no? Eso está en Levítico capítulo 24. Ahora Jesús le dice, mira, y estos sacerdotes entraron en Shabbat, comieron. David hizo lo mismo, y Dios les culpó de pecado, ¿tenían culpa? Y mira lo que dice Jesús más adelante. Pues os digo, esto es importante, que aún mayor que el templo está aquí. Está hablando de él. Ustedes que tanto magnifican el templo, que hay que ser sagrado, que no hay que profanarlo, alguien mayor que el templo está acá. Está hablando de él. Y con esto cierra Jesús y dice, mira, y si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Este es el corazón del sábado. Escuche lo que voy a decir. Cuando llegaba sábado, ¿qué tenía que hacer el judío? Obviamente los rituales, ¿no? Los panes trenzados, la vela, etcétera. Pero ese día era día de oración. ¿Y qué pedía el judío, el israelita? Señor, perdóname, tengo cargas, tengo mucha frustración, tengo pecados que están encima mío, ayúdame. Estaba pidiendo, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Por eso aquí dice, si ustedes entenderían el corazón, misericordia quiero y no sacrificio, dice el texto, no condenarías al inocente, porque el sábado no era para mirar los mandamientos que hace o no hace, sino para descansar y pedir misericordia de Dios. Dios quiere dar misericordia. Dios es un Dios de misericordia, de gracia y de bondad. Y el Shabbat, Dios quería mostrar eso al pueblo. Dios no se preocupaba tanto, a ver, mira, está recogiendo pan, mira, está prendiendo fósforo, está prendiendo fuego, está trabajando. Dios no se fijaba en eso, Dios se fijaba si estaban cumpliendo el corazón del Shabbat, ¿cuál? Reposar en Él, pedirle su misericordia, su gracia, su bondad. Y Jesús dice, ustedes están equivocados, porque ese día es para pedir la misericordia y Dios va a mostrar su misericordia. Y Jesús cierra y finaliza, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No son ustedes, soy yo. El Shabbat, el sábado, se hace persona en Cristo. Ahora, interesante, ¿sabes por qué? Porque cuando Jesús le dice a los discípulos, a los fariseos, no han entendido ustedes, ese día es para que Dios muestre su misericordia y ustedes busquen la misericordia de Dios. ¿Y qué pasa después de eso? Viene el hombre con la mano seca, ¿sí o no? Ese mismo día, y Dios lo sana, Jesús lo sana. ¿Y qué dicen los fariseos? ¿Cómo vas a sanar? Ese día no hay que hacer nada, no se puede sanar. ¿Y qué dice Jesús? Mi padre hasta hoy trabaja. Para mi padre no hay Shabbat, él trabaja y yo también trabajaré. ¿Qué significa eso? Que Dios es rico en misericordia. ¿Te das de cuenta? Acompáñame al Marcos capítulo, perdón, Mateo capítulo 12, verso 11. Continuando la historia, Jesús teniendo la discusión con los fariseos, le dice, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, está sanando aquí al hombre de la mano seca, extiende tu mano y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué está mostrando ahí del sábado? Lo que Dios quería al principio del sábado, que el pueblo pida misericordia a Dios, anhele esa misericordia, toque la bondad y la misericordia de Dios para que Dios muestre eso al pueblo. Ese era el corazón de la ley. Por eso Jesús, ¿qué hace? También voy a extender eso. No se trata de rituales, no se trata de mandamientos, sino se trata de la comunión con Dios y que Dios muestre su misericordia al hombre que está cansado. Porque eso era el principio de la ley, del Shabbat, que el hombre repose espiritualmente en quién? En Dios. Por eso Jesús en el mismo Mateo capítulo 11, más atrás que dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo seré su Shabbat.
yo seré su descanso, porque Cristo es Señor y amo del sábado. El sábado, que vemos en Levítico, que es santo, en Cristo se hace persona, en Él ya estamos descansando. Él es el reposo, Él es el Shabbat. Y los judíos en el Shabbat como día ordinario, como día de mandamiento, ellos descansaban físicamente, pero ahora en Cristo, la iglesia, los creyentes descansamos espiritualmente, hacemos Shabbat, reposo, reposamos y confiamos en la fortaleza y misericordia de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Por eso vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 1, nos va a hablar del reposo también, ¿no? Nos va a hablar del reposo y que busquemos a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 4, vamos a ir al capítulo 4, verso 10, ahí, vamos al capítulo 4, verso 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está hablando de la desobediencia que los judíos hicieron los 40 años en el desierto. No entraron al reposo pleno de Dios, porque hay un reposo futuro. Entonces, cuando Cristo viene, ese es el reposo pleno, el Shabbat completo, se completa en Cristo. Y dice, porque los que han entrado a su reposo, ¿qué han hecho? Han hecho Shabbat, descanso. ¿De qué? De sus obras. Cuando Jesús llega en su primera venida, ve templo, ve Shabbat, ve tantas ordenanzas, rituales, mandamientos, y dice, basta de eso, vengan, yo soy el corazón del Shabbat, vengan a descansar en mí, están cansados, esclavizados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Eso es, el reposo que es cesar nuestra obra y descansar en las obras de Dios. Y dice el texto, como Dios descansó de las suyas, dejamos de obrar, dejamos de hacer para colocar nuestra mirada solamente en la obra de Cristo, ¿no? Entonces, vemos ahí que el día de reposo tiene un cumplimiento pleno en Cristo. Ya para el propósito de la ley de Levítico era un reposo físico, pero también era un reposo espiritual. Anótense ahí, Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al 15 y Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, que es el mandamiento que hemos visto ya en el libro anterior, ¿no? Deuteronomio 5, 12 al 15 y Éxodo 28 al 11, que Dios coloca como mandamiento y precepto. Y aquí en Levítico vuelve a reiterar Dios eso, ¿no? Es una convocación santa para todo él pueblo. Volvemos a Levítico capítulo 23. Hemos abundado mucho del Shabbat ya, pero hemos querido solamente acortar lo que ya hemos visto, ¿no? En anteriores temas. Vamos a la segunda parte, que es la Pascua, ¿no? La Pascua. Vamos a leer para eso Levítico capítulo 23, verso 4 al 5. Dice así la palabra. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, en el versículo 5, Dios nos va a hablar a Moisés para que hable al pueblo y que guarden una fiesta conocida como la Pascua, que ya hemos visto en Éxodo, también capítulo 12, cuando Dios va a mandar por la última plaga, la 10ª, hemos visto que se ha celebrado la Pascua, ¿no? ¿Qué significaba Pascua? Pasar encima, ¿no? Pasar por alto, ¿no? Esa es la fiesta que Dios está demandando. Ahora, la Pascua, amados hermanos, era para recordarles a los judíos la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Cada familia mataba un cordero y se lo comía con hierbas amargas y pan sin levadura, ¿no? Que ya hemos visto en eso en Éxodo capítulo 12, como ya era el procedimiento de la Pascua, ¿no? Ahora, la Pascua sin duda va a apuntar a la crucifixión de Cristo, ¿no? A la crucifixión de Cristo y también a su vida mártir. Recuerden que cuando ellos están comiendo el cordero asado, no es que lo están comiendo de una manera como la podemos preparar nosotros, sino que también estaba incluido ahí
hierbas amargas, ¿no? Que amargaban el sazón de todo eso, ¿no? Entonces, eso nos está apuntando a lo que Cristo va a venir a hacer. Obviamente, la Pascua es Cristo, el sacrificio por expiación de los pecados, pero estas hierbas amargas iban a mostrar la vida o el momento de la crucifixión, el tiempo amargo que Cristo iba a sufrir, ¿no? Antes de morir allá en el Gólgota, ¿no? Entonces vemos que la Pascua, amados hermanos, sin duda nos va a representar a la crucifixión de Cristo. Vamos ahí a Mateo capítulo 26, verso 17. ¿Alguien me puede ayudar? Mateo capítulo 26, verso 17, que ya Jesús va a hacer esto, pero ya en connotación a la cena del Señor, ¿no? Y justamente lo va a hacer en Pascua, ¿no? En tiempo de Pascua. Mateo capítulo 26, verso 17. ¿Alguien lo tiene ahí? Mateo capítulo 26, verso 17. ¿Quién me ayuda con la lectura? Amén. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura, Amén. Adelante, adelante, hermanita. vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo, Buenas noches, decir. ¿hasta dónde, hermano? Coca-Cola. Hasta el 19. ¿Cuánto más cojamos? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Amén. Amén. Gracias. Quiero notar lo siguiente antes de pasar. A ver. A esos micrófonos les dije, hermanos. Por favor, silencio, ¿ya? Estamos viendo la Pascua, ¿no es cierto? Entonces, la Pascua, amados hermanos, veamos primeramente en connotación en Levítico y en Éxodo. La Pascua, en Levítico se instituye para un recordatorio de cómo Dios los estaba sacando de la esclavitud, de cómo Dios los estaba sacando de esa esclavitud de Egipto a ellos, y que con la plaga última, la plaga décima, ya Dios estaría mostrando la liberación del pueblo que estaba viniendo de una esclavitud terrible por los egipcios, ¿no? Entonces, ese era un recordatorio. Cuando llegaba el tiempo de la Pascua, ellos tenían que hacer lo mismo que hicieron en Éxodo capítulo 12, preparar un cordero, tenía que ser sin defecto, tenía que ser expiación, la sangre tenía que pegar los dinteles, recuerda de Éxodo capítulo 12, pero a eso también se atribuía comerlo con hierbas amargas, ¿no? Ahora, la Pascua notaba algo muy importante, la salida de la esclavitud de Egipto y cómo Dios estaba llevando a un pueblo para que sea suyo y le sirva y tenga comunión con él. Ahora, sin duda la Pascua es Cristo, ¿no? La Pascua es aquello que nos saca de la esclavitud del pecado, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús empieza a celebrar la Pascua, dice, va a celebrar también la Santa Cena, ¿no? La Cena del Señor, que él también lo va a hacer en Mateo capítulo 26. Y cuando él está partiendo el pan y está tomando el vino, él dice, esto es la institución del nuevo pacto que estoy haciendo con cada uno de ustedes, dice, ¿no? Entonces, tanto la Pascua para ellos es como la Cena del Señor que nosotros, la iglesia, celebramos, en recordatorio de la muerte de Cristo y su sacrificio. Es lo mismo que hacían los judíos. Cuando tenían preparado el cordero de la Pascua, lo preparaban, lo tenían. Cuando era el día de la Pascua, ellos recordaban cómo Dios les ha sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Y cuando nosotros partimos o compartimos la cena del Señor, recordamos cómo Dios a través de Cristo nos ha sacado de la esclavitud del pecado y recordamos su muerte, ¿no? Recordamos su muerte como los judíos recordaban que a través de esa muerte Dios estaba pasando por alto al ángel de Jehová que iba matando de casa en casa, ¿no? Entonces vemos que la Pascua va a representar la crucifixión y muerte de Jesús, ¿no? Me gustaría mucho que tú puedas ampliar eso porque las hierbas amargas van a connotar el sufrimiento que Cristo padeció en la cruz, ¿no? Que era tan amargo para él y estaban
de una manera tipificando la amargura que Cristo iba a sufrir en el Gólgota, o antes de eso, cuando empezó él incluso a orar en el Getsemaní. Recuerdan que estaba sudando con gotas de sangre, porque ese tiempo antes de la crucifixión fue tan agónico, y eso es lo que iba a representar las hierbas amargas que Cristo iba a sufrir antes de llegar a la crucifixión y posteriormente morir para expiación de los pecados, no para pasar por alto, ¿no? Como Pablo dice en Romanos, en 1 Corintios capítulos 5, verso 7, que Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Que Cristo ya es nuestra Pascua, ¿no? Que Dios en Cristo nos ha pasado por alto nuestros pecados, así como lo hizo en Egipto, ¿no? Para los judíos. Vamos a entrar al punto número 3, los panes sin levadura, ¿no? Los panes sin levadura. Ahora, recuerda que la Pascua, dice el texto ahí, que se tenía que hacer en el primer mes, ¿no? A los 14 días, ¿no? Ese mes que ellos tenían en el calendario hebreo, que ya es muy, pero muy antiguo, ¿no? Vamos a entrar a los panes sin levadura. Vamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Hasta aquí, estas dos cosas hemos visto que se han cumplido en Cristo, ¿no? El Shabbat, hemos visto también la Pascua, que tiene un cumplimiento en la crucifixión de Cristo, pero vemos ahora los panes sin levadura. Para eso vamos a Levítico capítulo 23, versos 6 al 8. Mira lo que dice la palabra. Y a los 15 días de este mes, o sea que se celebraba la Pascua, y 15 días después, que era la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo ningún trabajo de siervos haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿no? Hasta ahí. Vemos la fiesta o la convocación de los panes sin levadura, que también lo vemos en Éxodo capítulo 12, y hemos visto también eso, de la Pascua, y también en Deuteronomio capítulo 16. Ahora, ¿cuál era el propósito de los panes sin levadura? Era para recordar que Dios sacó a Israel de Egipto apresuradamente. Ellos comían pan sin levadura, se reunían juntos varias veces y daban ofrendas. ¿Qué se hacía en este tiempo de los panes sin levadura? El pueblo, después de la Pascua, 7 días posteriores a eso, comía pan sin levadura. Y en esos 7 días, el primer día dice que hacía una convocación, y el último eran muy importantes. El primero y el último eran muy importantes porque hacía una convocación general al pueblo. Ahora, en esos 7 días el pueblo iba a ofrendar. ¿Cuáles ofrendas? Las ofrendas que vimos en la primera sección, de los panes, de las gavillas, ¿no? De los animales por el pecado, etcétera. Había ofrendas incluso de comida, ¿no? Que el pueblo hacía, ¿no? Entonces vemos que estos 7 días de los panes sin levadura, el pueblo se recordaba de cómo Dios los ha sacado ese día también apresuradamente, de una manera rápida, como Moisés lo expone en Éxodo capítulo 12. Pero también vamos a ver que en el contexto ya teológico, tal vez, Dios está enseñando algo que es una separación, porque vemos la levadura siempre como algo que va a contaminar, algo que tal vez puede eh, ensuciar o contaminar, algo que Dios está purificando, que Dios está preservando, ¿no? Ahora, vemos eso en Pablo, por ejemplo, cuando él nos habla de la levadura en Corintios. A ver, acompáñenme ahí un momento. Primera Corintios, capítulo 5, perdón. Primera Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. Primera Corintios capítulo 5, versos 6 al 8, dice la palabra así, mira. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, y esta es la clave, ¿no? De sinceridad
y verdad, ¿no? Entonces los panes de levadura, hermanos, va a tener una importancia. ¿En qué sentido? Espiritual. En la comunión y el compañerismo que tenemos ahora con Cristo. Tal vez tú te preguntas, pero ¿por qué 7 días después? ¿No? ¿Qué significaba la Pascua? Hemos dicho que Dios estaba pasando por alto a la rebelión de Israel, estaba preservando a los judíos antes de sacarlos de la nación de Egipto, ¿no? Y los 7 días que separaban estos panes sin levadura se comían, era un recordatorio de cómo ese tiempo Dios ha preservado al pueblo, ¿no? De cómo Dios ha pasado por alto la matanza de los primogénitos y ha preservado a la nación de Israel. Ahora, este principio del pan de levadura por 7 días siempre tenía un sentido espiritual para acercarse también a Dios, para congregarse con Dios, para tener comunión con Dios y tener ese compañerismo con lo que Dios hizo. ¿En memoria de qué? En memoria de la Pascua. Los 7 días de panes sin levadura, el principio o la mente, ¿en dónde tienen que estar? En lo que se ha celebrado anteriormente, la Pascua, ese cordero que Dios mató para que el pueblo sea preservado y también el pueblo no sea juzgado como fue juzgado Egipto. En el sentido espiritual, ya con Cristo, ¿cómo sería? Como Cristo es nuestra Pascua, los 7 días de la semana, perdón, los 7 días de los que se comía panes sin levadura, era un tiempo de recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz y a través de estos 7 días, que tener comunión y compañerismo con Cristo y la causa de su muerte. Ahora, no estoy diciendo que nosotros hagamos eso, no, sino que Pablo aquí lo aplica en este sentido, porque en el contexto Pablo está hablando de un caso de inmoralidad, de que no se debe hacer eso en la iglesia, ¿no? El caso de un hombre que tuvo una relación con la mujer de su padre, ¿no? Y Pablo dice, ¿cómo se puede hacer todo esto? Más bien, no se junten, no mezclen estas cosas. La separación de la levadura, de los panes sin levadura, es una separación que está haciendo Dios ahí para que el pueblo pueda no mezclar cosas con la santidad de Dios o con lo que ya pasó anteriormente, con la Pascua. Entonces, Pablo está utilizando aquí este sentido y lo va a utilizar también en otro contexto, hablando de la doctrina de los fariseos, que es una levadura que va a leudar muchas cosas, ¿no? Entonces, hay un principio de separación y ese principio nos va a llevar a la comunión pensando en el Cordero de la Pascua y nosotros pensando en la muerte y la sustitución de Cristo en el Calvario. Y Pablo lo aplica de esta manera, ¿no? No es buena la jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura puede dañar toda la masa? Entonces, aquí está, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, mira, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Te das de cuenta? O sea, siempre que había Pascua, venías los 7 días pensando en lo que pasó en la Pascua. La Pascua era una fiesta muy importante para ellos y para nosotros a nivel espiritual, como la Pascua es Cristo, nuestra vida de comunión y compañerismo con Dios y con Cristo tiene que estar en relación de que la muerte de Cristo. Y es muy importante entender eso. Por eso a nivel espiritual muchos creyentes caen fácilmente porque no viven una vida consagrada o recordada lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando un creyente, hombre o mujer, tiene en mente el recordatorio lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cómo murió por amor a nosotros, uno vive en compañerismo con ese Señor, con ese Cristo, con ese hombre que murió por mí sin yo merecerlo. Entonces, el principio, la ley o la fiesta de los panes sin levadura es un recordatorio de la Pascua y para nosotros un recordatorio de la muerte de Cristo. Por eso Pablo dice acá, celebremos la fiesta no con malicia, no mezclando o añadiendo algo a la pureza del sacrificio del Cordero de la Pascua y para nosotros del Cordero que es Cristo, que se ofreció sin mancha y sin ayuda, diría el apóstol Pedro. Entonces Pablo dice, mira, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ese fue el propósito de este tiempo de 7 días. Y los judíos presentaban ofrendas obviamente para eso, ¿no? O sea, tú vas a ver las fiestas siempre en connotación de arrepentimiento, de comunión, de agradar a Dios. Y los panes sin levadura no es una excepción. Por eso, ¿qué dice Dios? Estos 7 días no solamente no van a comer esto, sino que esos 7 días
tráigame ofrendas encendidas. Esas encendidas significa que iban a ser de corazón, sinceras, como hemos visto las 5 ofrendas que hemos visto en la primera estructura. ¿Te das de cuenta? Entonces es lo mismo. Nosotros hoy en día no necesitamos, a ver, ya ha llegado estos 7 días, me voy a acordar del sacrificio de Cristo, lo que hizo por mí, voy a pensar eso, voy a meditar eso y me voy a entregar a Él. No, la Biblia nos manda que estemos constantemente recordando aquel amor que murió por nosotros. Y dice Pablo que ese amor nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, ahora todos morimos, ¿no? Ese amor que nos va a hacer crecer, ese amor que nos va a llevar a la madurez, es en la cual debemos vivir todos los días. Y a diferencia de los judíos que llevaban ofrendas para eh, tener compañerismo y también tener comunión con Dios, nosotros debemos llevar constantemente nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas en ofrecimiento a Dios por amor a la ofrenda que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el sentido espiritual que los panes sin levadura tienen. Ahora, hay una separación ahí. ¿Te das de cuenta? Hay una separación. Cuando el creyente viene, tiene tal vez caídas, tropiezos, como lo tenemos, siempre hay un tiempo de panes sin levadura, de recordatorio, de volver, de hacer una separación, quitarnos la levadura que ha contaminado nuestras vidas, tal vez el enojo, la ira, la contienda, enemistad, no lo sé, con el que tú has venido, pero recuerda que es momento cuando nos acercamos a Dios que separar eso, saca esa levadura, saca esa suciedad o tal vez esa malicia que ha venido contigo, que has hecho, que has visto, oído, escuchado, no lo sé, pero cuando te acerques a Dios, recuerda una cosa, Cristo es santo, Él se entregó por mí, Él me enseñó a ser, Él quiere que sea manso y humilde, y hay una separación. ¿En qué sentido dice? Con sinceridad y verdad. Ese es el propósito de los panes sin levadura. Y para nosotros también, el recordatorio de que nos acerquemos a Dios pensando en la obra de que Cristo hizo en la cruz con sinceridad y con verdad. No con egoísmo, no con rituales, con sinceridad y con verdad. Y los domingos cuando nos congregamos deberíamos hacer eso. Vamos a la congregación o hacemos algo, actividades dentro de la iglesia, siempre para preservar y mantener vivo esa llama del primer amor que Cristo es nuestro primer amor. Y hagamos eso con 2 cosas, sinceridad y verdad. Eso significaba panes sin levadura, que para los judíos les recordaba cómo Dios les ha sacado, ¿no? Cómo Dios les ha eh, podido ayudar y preservar al pueblo también, ¿no? Y cómo a nosotros en Cristo Dios nos ha preservado y nos ha llamado hijos y nosotros podemos llamarle Padre, ¿no? Otra fiesta que se cumple en Cristo. Vamos a Levítico capítulo 23. Vamos a la cuarta parte, ¿no? Las primicias. Las primicias. Para eso vamos a leer Levítico capítulo 23, verso 9 al 14. A ver, ¿alguien quiere leer? Levítico capítulo 23, verso 9 al 14, y esto se va a extender un poquito más ya a lo futuro. Ya hemos visto algo ya que todos sabemos, ¿no? Pascua, que es Cristo, el Shabbat, que se cumple el Cristo, los panes sin levadura que nos hablan del recordatorio y de una manera de vivir, recordando la Pascua para los judíos y para nosotros recordando la muerte de Cristo que fue tan importante para nuestra salvación. Pero nos acercamos ya a temas un poco más proféticos. Y primicias nos va a acercar a eso. ¿Alguien me puede ayudar con Levítico capítulo 23, verso 9 al 14? A ver, ¿quién está con sus Biblias ahí? Amén, Levítico hermano. capítulo 23. Adelante, hermanita. Escrito está. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo.
y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita. La fiesta de las primicias era una de las 3 fiestas anuales que ya Dios había instituido en Éxodo también, pero que aquí y también en Números de Deuteronomio va a cobrar mucha más relevancia. ¿Qué era la fiesta de las primicias, no? Dice el texto ahí que era para reconocer la bendición abundante del Señor en la tierra. Me hicieron una gavilla, ¿no? O sea, cosechaban y hacían como un ramo, ¿no? Un ramo de gavillas y eso lo presentaban al sacerdote. Y el sacerdote dice, lo mecía y aparte de eso también se presentaba holocaustos y ofrendas de grano, ¿no? Era como algo primero que estaba saliendo, los primeros frutos, ¿no? Lo más esencial, lo primordial, porque recuerda que cuando Dios instituye acerca de la primogenitura, hablando a Moisés, le dije, para mí será lo primero, los frutos, perdón, los primogénitos de los hombres, los primogénitos de los animales y los primogénitos de la tierra, todo será mío. ¿Sabes por qué dice eso Dios? Porque ahí nos enseña un principio, que Dios siempre va a querer lo mejor. Él siempre va a querer lo mejor y también va a querer lo primero. Y no solamente va a querer lo primero, Él va a querer ser lo primero, y lo es. Él es lo primero, es la primicia, ¿no? Ahora, cuando el pueblo traía la gavilla o esta primera cosecha, que no era completa, ya era solamente un ramo, no era lo más importante antes de empezar la cosecha, que lo vamos a ver más adelante, solamente escogían los primeros frutos y hacían un ramo. Hablo así un ramo para que entiendas lo que era una gavilla, ¿no? Era como un ramo, no traían toda una cosecha, ¿no? No era, iba a ser mucho, no que cada persona traía, lo hacía como un ramo, ¿no? De lo más hermoso, lo primero, y lo traía al sacerdote para dedicación para Dios. ¿Qué se conocían ahí? Dios nos da el fruto de la tierra, Dios nos da el alimento y le damos lo mejor a Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, ¿no? Entonces, antes de pensar en cosechar, en tal vez hacer el comercio, en el alimento, ¿en qué pensaba el hombre en la primicia? Dios se merece la gratitud y Dios se merece lo mejor de mi trabajo, porque Dios es el que da la abundancia y en su bondad y en su misericordia provee para el hombre, ¿no es cierto? Entonces, como aplicación e interpretación para Levítico, eso estaba enseñando Dios, ¿no? Ser el primero, Él para la vida del hombre y que el hombre entienda que Él provee en su benignidad y también que es rico en bendición. Y Él traía todo eso. Y también, ¿qué ofrecía? Holocausto, ¿no? Todo esto era para mostrar la gratitud a Dios, ¿no? No es como a veces nosotros el día de hoy no hacemos eso, no hacemos eso de verdad y no entregamos tal vez el primer sueldo de nuestro trabajo, no te digo que lo des, sino agradeces a Dios acaso por eso. Porque esta primicia era un reconocimiento de lo que Dios da, de lo que Dios provee para nosotros. Y eso plantaba en el corazón de los judíos que Dios está primero, que sin Dios no podía hacer nada, ni la tierra podía haber dado. Y tal vez ese principio nos falta ahora, el día de nosotros. Si tenemos salud el día de hoy, si podemos trabajar, ¿acaso no es por Dios? ¿Acaso no es por su gracia y misericordia? Te das de cuenta que a veces no tenemos los principios tan claros y vivimos de una manera desordenada cuando a Dios le agrada que entendamos que Él está primero y que Él provee y siempre lo va a hacer. Ellos no daban lo primero es para nosotros y lo que sobre para Dios. No. Por eso Dios siempre va a querer lo primero en nuestras vidas. Hermano, Dios quiere el ser el primer lugar en tu tiempo. Dios quiere que le des lo mejor de tu tiempo, no sobras de tu tiempo. No solamente Dios quiere que le des un día a la semana, sino Él quiere que le des toda tu vida, porque Él quiere ser el primero y Él tiene que ser el primero, Él tiene que ser la primicia de tu vida. No solamente del tiempo, sino también de tu fortaleza. ¿Cuántos creyentes hoy en día están, voy a servir, pero cuando avance no tenga muchas cosas que hacer, primero haré esto, haré lo otro, acabaré esto, acabaré este proyecto que tengo, después voy a empezar a servir? ¿Qué te está pasando? ¿Que no entiendes que Dios quiere
ser el primero en tu vida? Dios no quiere cuando tú puedas o las obras de tu fuerza. Dios quiere ahora que Él sea el primordial en tu vida. Dar lo primero que tienes, tus fuerzas, tu juventud, las bendiciones que Dios te ha dado es de Él. ¿Realmente lo consagras a Él? Porque cuando los judíos llevaban las espigas, reconocían eso y lo daban con sinceridad. Es de Dios. Se merece lo mejor de nosotros, de mi esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestras tierras. ¿Así es también para ti? ¿Se merece lo mejor de mí como padre de familia? ¿Se merece lo mejor de mí como hermano en la fe? ¿Estás dando lo mejor en la congregación, en tu vida espiritual? ¿Le estás dando lo mejor a Dios? ¿Le estás dando lo primero a Él? ¿Está siendo Él el primero en tu vida? ¿O lo eres tú? ¿Qué es lo primero que haces cuando te pagan el sueldo? Cuando recibes un dinero por tu trabajo. Ah, este es mío, me he ganado yo con mi sudor de mi frente, dices. Elevas en oraciones, agarras el dinero y dices, Señor, gracias. Este dinero que tengo es porque tú me lo has dado. Si no fuera por tu bondad y por tu misericordia, este dinero no hubiera caído en mis manos. Gracias, Señor. ¿Haces eso? Muchos no muchos a veces tienen ese egoísmo y de decir, es mi trabajo, es lo que yo hago, es por mi conocimiento. Jóvenes que dicen, por mi fortaleza he estudiado. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la gratitud a Dios? ¿Dónde está ese recordatorio que Él es el que provee por su gracia abundante y Él es el que bendice, como diría el salmista, ¿no? Él hace caer el sol a malos y buenos. Él es grande en misericordia. Y las primicias notaban eso para los judíos de esa época. Y en principio también para nosotros. Ser siempre agradecidos por lo que Dios da. Y presentar también eso como gratitud a Dios. Ahora, en un sentido teológico, sin duda esto va a hablar de una resurrección. Y nos va a hablar de la resurrección de Cristo, ¿no? Como primicias. Ahora, quiero que entremos un poquito más en el ámbito teológico después de ver los principios que hemos aplicado en Levítico capítulo 23, versos 9 al 14 de las primicias, que era un reconocimiento de que Dios tiene la primacía en la vida del pueblo y en la vida de cada persona, como lo es ahora también en la iglesia y en cada creyente. Pero también a nivel teológico esto va a apuntar a una cosecha grande final. Mira, Dios está hablando del campo de Israel y de los frutos como una cosecha que al final, a nivel teológico, va a hablar de muchos frutos que van a surgir por la predicación de la resurrección de Cristo, que ahorita vamos a entrar en eso. Por ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo capítulo 13 acerca de la cizaña y el trigo, ¿te acuerdas la parábola? Yo sé que se recuerdan, ¿no? Esa parábola se utiliza muy mal para decir que hay creyentes que son cizaña, que son trigo, no, nada que ver, ¿no? Está hablando de una cosecha final, una cosecha que ya tiene un principio teológico en Levítico. Ahora, dice ahí en la parábola que el campo es el mundo, ¿no? Y el que la siembra, el que está sembrando es el Hijo del Hombre, ¿no? Y que el trigo son los hijos del reino y que las cizañas son los hijos del malo. Pero no dice que el campo es la iglesia. Y en la iglesia hay cizañas. No dice eso. ¿Qué dice que es el campo? Es el trigo. En ningún momento está enseñando eso que en la iglesia hay trigo y cizaña. Esa es una mala aplicación, es una mala interpretación, porque Jesús está hablando ya a nivel global, universal, de una cosecha futura, que ya el principio va a estar aquí en la fiesta de las primicias. Ahora, la gavilla, amados hermanos, la gavilla era aquel primero, lo más esencial, lo más primordial. Una vez que se presentaba la gavilla, empezaba la cosecha completa empezaba. Pero lo primero que era la primicia. Si no había primicia, Dios no permitía la cosecha final, ¿no? Entonces, la primicia a nivel teológico es la resurrección de Cristo. Porque con la resurrección de Cristo se abre un camino de frutos y cosecha, perdón, de frutos y sembradíos, en el cual se va a estar extendiendo hasta una cosecha final que va a ser la resurrección de todos los santos y también del arrebatamiento. Pero vamos a ir con calma, ¿ya? Vamos a ir a Colosenses, empezaremos, ¿ya? A ver, un hermano que busque Colosenses 1:18, ahí creo que está mi mente Magalí.
Colosenses 1:18 y otra hermana, mi hermana Rosario está ahí, Romanos 8:23, ¿ya? Estamos yendo ya al campo teológico, ¿ya? La primicia nos va a hablar de la resurrección de Cristo, ¿no? Hablando ya netamente de lo primero, de los primeros frutos, ¿ya? A ver, vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 18, y ahí el apóstol Pablo va a defender la primacía de Cristo en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿ya? Vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 18, y luego Romanos 8, 23. ¿Lo tienes, hermanita? Colosenses 1, 18. Amén, hermano. Adelante. Escrito está. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Amén, gracias. Note que el texto, amados hermanos, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Ahora, Colosenses, Pablo explica muy detalladamente la preeminencia de Cristo en muchos sentidos. En también la creación, como lo va a mostrar también en la cabeza, en la potestad de la iglesia, como también lo va a mostrar en de la resurrección de los muertos. Pero uno se pregunta aquí, dice, ¿pero acaso Jesús fue el primero que resucitó? ¿Por qué dice aquí que es el primero? Ahora, obviamente antes de Cristo sí hubo muchas resurrecciones, incluso en el Antiguo Testamento, pero a diferencia de eso es que Cristo resucita y no va a volver a morir. A diferencia de los que resucitaron antes de Cristo, resucitaron, sí, pero volvieron a morir. En el caso de Cristo, no. Por eso nos habla de que esta gavilla es la resurrección de Cristo, el primer fruto de la salvación de Dios, de la gran cosecha que Dios quiere hacer, de salvos que van a resucitar para la cosecha final. Y de la primera cosecha, que es la resurrección, el primero, ¿quién es? Cristo, que resucita y nunca más vuelve a morir. Cuando Cristo, que resucita, siendo el primogénito de todos los muertos, eh, es presentado ya como la gavilla, como el primer fruto, como el primer hombre, en este caso hablando de Cristo, que muere en esta tierra como hombre y resucita para ser glorificado por el Padre. Esta es la primicia, el primer hombre que murió, resucitó y está glorificado. Estamos hablando a nivel teológico, como Cristo, como la ofrenda perfecta, hablando como 100% hombre, ¿ya? De Cristo, ¿ya? Ahora vamos a Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos 8, 23. A ver, ¿quién lo encontró? Amén. Adelante. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Quiero que notes este cuadro. En el tiempo de la cosecha, ya en Israel, un judío veía su campo lleno, ya está listo, ya ha llegado el tiempo para cosechar. Pero antes de empezar la cosecha, ellos empezaban una gavilla. Esta era la primicia, lo que iba a dar comienzo a la gran cosecha. Ahora, esto a nivel teológico nos habla de una resurrección completa, que Dios ya va a ir extendiendo ese mensaje a nivel teológico en toda la Biblia, de que hay una futura resurrección. Incluso los judíos sabían eso, que va a haber una futura resurrección. Ahora, Cristo, cuando Él muere, da inicio a esta futura cosecha plena. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses que leímos, ¿qué dijo? Él es el primogénito de entre los muertos, ¿no? Que resucitó para que en todo él tenga primacía. Y en Romanos capítulo 8, verso 23, el apóstol Pablo dice que nosotros también gemimos por esa cosecha para surgir, para ser resucitados. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque tú puedes decir, pero ¿por qué estamos gimiendo? Pues si estamos esperando, si estamos aquí, la iglesia, trabajando por el Señor, etcétera, pero cuando Pablo habla de eso en Romanos 8, nos está hablando de una futura glorificación, hablando del cuerpo, de la resurrección. Porque por eso Pablo en Corintios 15 va a hablar mucho del cuerpo y dice que esto que es corrupto tiene que ser incorruptible. Es necesario que esto muera. Por eso Cristo murió para resucitar y que en él
muchas almas se salven, ¿ya? Muchas almas se salven en su resurrección. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 15, verso 20, y escucha lo que dice la palabra, ¿ya? Vamos a leer desde el verso 17, 16, perdón. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo está defendiendo la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, ahí, note esto, primicias de los que durmieron es hecho, porque porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Voy a extender un poquito esto, ¿ya? Quiero explicarte esta parte de la resurrección. Estoy a nivel teológico viendo las primicias en Levítico capítulo 23. Hablando de la resurrección plena, y esto también va a aplicar mucho al arrebatamiento de la iglesia, dice el texto en Corintios capítulo 15, hemos visto Colosenses, Cristo es el primogénito de la resurrección, muy bien, de los muertos, muy bien. Hemos visto en Romanos capítulo 8 que dice, nosotros también gemimos, esperando tener la adopción de las primicias que hemos recibido por el Espíritu Santo para una futura resurrección. Ahora, Pablo hablando de esto dice en Tesalonicenses capítulo 4, los que han muerto y los que están vivos, un día seremos transformados, dice, ¿no? Los que están muertos van a resucitar y nosotros que hayamos quedado, que estemos vivos, seremos transformados de un cuerpo a un cuerpo incorruptible. Y Pablo en Corintios capítulo 15 está definiendo la resurrección y dice, si no hay resurrección, entonces, ¿para qué estamos creyendo? Si solamente creemos en esta vida en Cristo y así morimos y no hay resurrección, ¿de qué sirve? No hay esperanza, no hay vida eterna. Ya dejemos de hablar de todo esto y vayámonos al mundo nada más. Pero Pablo se dice, y como eso no es verdad, y Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron. Él es el primer fruto. Él es el primero en resucitar. Y detrás de él, ¿qué viene? Una gran cosecha. Y Pablo va a hablar del orden de la resurrección. Y dice en el 22, porque así como en Adán, un hombre que muere y todos murieron, así como Cristo resucitó, muchos serán vivificados y da el orden, pero cada uno en su debido orden. Cristo, esto ya está dando el orden de la resurrección. Cristo, sí, el primero que resucitó, las primicias, que es la iglesia, las primicias, luego los que son de Cristo, esto está hablando de los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar antes de ingresar al milenio, y ahí dice, en su venida. Ponme atención a lo que te voy a decir. Hablando de la resurrección, va a haber dos resurrecciones. Uno, la iglesia que resucita en el día del arrebatamiento, y hay una segunda resurrección de los santos del Antiguo Testamento que ellos van a ingresar al milenio, ¿no? En la primera resurrección, ¿quiénes resucitan? La iglesia. Toda persona, hombre o mujer que ha creído en Cristo, después de que Cristo murió. De ahí, en Pentecostés, empieza la iglesia. ¿Hasta cuándo acaba? Hasta el día del arrebatamiento. Si en este tiempo, que no sabemos cuánto va a durar, han muerto muchas personas, y si lo han hecho en la iglesia primitiva del antiguamente, han muerto, en el día del arrebatamiento va a haber una resurrección. Esas son las primicias. Esas son las primicias que Dios va a hacer en la gran cosecha en la resurrección, ¿no? Y la segunda resurrección ya es de los santos del Antiguo Testamento, como Isaías, Ezequiel, Daniel, etcétera. ¿Esta resurrección para qué es? Para ingresar al milenio, para ingresar a el reinado de Cristo, ¿no? Entonces, Pablo está dando aquí la orden de la resurrección. Cristo como el primero, luego luego las primicias, en este caso que serían la iglesia, los primeros frutos, que vamos a ver después en la gran cosecha, y también los que son de Cristo ya en su venida, ¿no? Cuando ingresen al milenio, ¿no? Entonces vemos ahí que
la fiesta de las primicias nos va a hablar de la resurrección de Cristo. A nivel teológico nos va a apuntar a la resurrección de Cristo y posteriormente vamos a entrar a la siguiente fiesta, nos va a hablar de la cosecha final. ¿Ya? Volvemos a Levítico capítulo 23 y así entramos a la segunda parte de la continuación de la resurrección. Mira, capítulo 23, versos, ahora nos toca Pentecostés, ¿no? Semana de la cosecha o Pentecostés, ¿ya? Levítico capítulo 23, verso 16, nuestra hermanita leyó hasta el verso 14, y dice el verso 15, y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esto se le conoce como la semana de la cosecha o Pentecostés. Recuerde que Pente siempre nos atribuye a 5, ¿no? Pentateuco 5 y Pentecostés nos habla de 50 días. Una vez que se presentaba la gavilla al sacerdote, se hacía los holocaustos, se hacía la ofrenda, se hacía también los principios que Dios mandaba acerca de la gavilla, 50 días después, o 777, que son 49, el último día, que era el 50, ahí se volvía a presentar, ¿qué cosa? Se presentaba ahí, era el propósito para regocijarse y dar gracias al Señor por la cosecha de grano que había, una fiesta de gozo, presentaban ofrendas voluntarias y esto es muy importante porque esto nos va a ampliar mucho a la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Porque como se ha presentado la primera gavilla y había ya cosecha, y la cosecha era un día de júbilo, de alegría, porque había fruto, Dios había bendecido con mucha cosecha al pueblo. Y ese era un día de fiesta en el cual el pueblo se gozaba en los frutos que Dios había permitido que la tierra pueda dar, ¿no? Entonces dice el texto ahí que cuando empieza la cosecha, la semana de la cosecha, que duraban ya 49 días o 3 semanas, duraba eso, 7 de 7, duraba todo eso. El último día, que era el día 50, dice, el pueblo volvía. ¿Y qué ofrecía ahí? El pueblo ahí pan, ofrecía pan, ¿no? 50 días después de las primicias se celebraba la fiesta de Pentecostés, que significa Pentecostés 50. Eran traídos 2 panes de ofrenda mecida con levadura, eran ofrecidas ante el Señor, ¿no? Eso ya era fruto de la cosecha que los levitas ya habían hecho días antes, ¿no? Entonces, esto también nos va a hablar, hermanos, de la cosecha, ¿no? De la cosecha que Dios va a hacer después, que ya va a haber empezando fruto. Por ejemplo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, recuerden, Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Él resucita, ¿alguien sabe cuánto tiempo estuvo con los discípulos caminando Él? ¿Alguien tiene ese dato? 40 días. Exacto, eso está, 40 días. exacto, ¿no? Está 40 días con los discípulos, ¿no? Está hablando con ellos, enseñándoles muchas cosas, está hablando con los de Camino de Maús, hay muchas cosas que hace Jesús en esos 40 días, pero siempre está hablando de algo futuro, ¿no? Ahora, en Hechos capítulo 1, puedes leer eso de los 40 días, Jesús les dice a los discípulos, no se vayan, dice que estuvo 40 días con ellos, pero les dice, cuando venga el cumplimiento del tiempo, no se vayan, esperen, dice, ¿no? Porque vendrá la promesa que hizo mi Padre, descenderá el Espíritu Santo y ustedes recibirán poder de lo alto, dice, ¿sí o no? Después de eso, justo en Pentecostés, porque recuerden que Cristo muere en Pascua también, 50 días después desciende el Espíritu Santo, justamente en Pentecostés, ¿no? En el día 50. Ahora, interesante porque en la Pascua, obviamente el Levítico no se instituye esto, era un acto solemne para el pueblo, pero ya más adelante, como el pueblo iba a llegar a Canaán y se van a expandir, Dios va a decir que todos vengan, ¿no? Entonces, en Pascua, todo judío venía a celebrar la fiesta de las Pascuas, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Muchos habían venido a celebrar Pascua y se quedaban hasta cuándo? Se quedaban hasta Pentecostés,
Por eso cuando Cristo muere, la gente no se había ido, la gente estaba ahí, judíos que habían venido de otros lugares, y todos se han reunido ¿en dónde? Cuando los judíos perdón, cuando Pedro y sus discípulos, Pedro y los discípulos se reúnen, dice, en Pentecostés. No, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Por eso ahora entenderás que ahí estaba, cuando Pedro empieza a hablar, dice que había judíos romanos, había de otros lugares, había griegos, porque el pueblo todavía estaba ahí celebrando Pentecostés, ¿no? Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 1 al 4 dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando Cristo muere, igual 50 días después, Cristo la primicia, después de la primicia, 50 días Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo y empieza, ¿qué cosa? Los frutos, a darse, a recogerse los primeros frutos. Y cuando Pedro predica, 3.000 almas se convierten, 3.000 almas se convierten, fruto de la predicación y de la presentación de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto de la resurrección? Porque lo que da cabida, amados hermanos, al fruto de la iglesia y la predicación y la salvación de los gentiles y judíos de la iglesia primitiva, ¿qué es? La resurrección de Cristo. Por eso la presentación de la capilla nos habla mucho de la resurrección de Cristo. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 2, Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, verso 24. Jesús va a hablar, marca ahí Hechos, por favor, acompáñame ahí un momento. Juan capítulo 12, Juan capítulo 12. Mira, Jesús va a hablar un principio acerca de esto, mira, antes de su muerte. Juan capítulo 12, verso 24, verso 24, dice él lo siguiente, ¿no? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús está enseñando algo aquí, un principio que más adelante él va a hablar acerca de su muerte. Cristo tenía que morir para que en su muerte muchos sean salvos. Ahora es importante entender la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es arrestado, es crucificado, muere, ¿cómo estaba el corazón de los discípulos? ¿Estaba aún endurecido, sí o no? Porque cuando Cristo muere, ¿a qué han vuelto los discípulos? Pedro, por ejemplo, ¿a dónde había vuelto? A la pesca, ¿sí o no? Habían vuelto a la pesca, a los trabajos que ellos tenían, porque decían, bueno, ya murió el maestro, aquí se acabó todo. Ellos ya habían vuelto a la costumbre, habían dejado todo eso. Entonces no había un fervor por ganar almas o por cumplir la gran comisión que Cristo después va a hablar de eso, ¿no? Entonces, no había ese fervor, no había ese entendimiento por impactar al mundo con la muerte de Cristo. Pero cuando Cristo resucita, esos 40 días que estaba hablando con los discípulos, enseñando algunas cosas, impactando la vida de Pedro y los discípulos, ellos entienden todo eso. ¿De dónde empieza la cosecha o los frutos de los 3.000 hombres que se convierten a Cristo con la predicación de Pedro? Por el impacto de la resurrección de Cristo. Lo que impactó el corazón de Pedro para que hiciera esta predicación tremenda es que él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Esa esperanza, amados hermanos, llenó la vida ministerial de Pedro y los de los demás discípulos, porque ver a Cristo resucitar, amados hermanos, o sea, ellos dijeron, va a haber resurrección. ¿Por qué nos preocupamos por este cuerpo, por el comer? No, la resurrección de Cristo abrió el camino, el entendimiento a entender que esta vida continúa después
de esta vida, ¿no? Al morir acá. La preocupación de Pedro por el trabajo, por sufrir, había quedado nula viendo la resurrección de Cristo. Por eso Cristo dijo, es necesario que este trigo muera para que lleve mucho fruto. Tengo que morir para que ustedes vean mi resurrección y en eso ustedes afirmen su fe. Cuando Pedro tiene un encuentro con Cristo resucitado, con Cristo ya levantado de los muertos, Pedro se arma de valor y empieza a predicar. Ya no vemos un Pedro con miedo, con temor, sino viendo la resurrección de Cristo. Él empieza a predicar con denuedo y no le importa si va a morir, no le importa porque hay resurrección. Y así empieza el fruto de la predicación de Pedro. Vamos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, donde fruto del encuentro con Cristo resucitado, Pedro predica un sermón tremendo y dice el texto ahí que los mismos judíos se lamentaron en sus corazones y hicieron la siguiente pregunta a Pedro, ¿no? Y Pedro responde, pero veamos lo que dice el texto. Hechos capítulo 2, verso capítulo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados y recibiréis al Espíritu Santo, ¿no? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estéis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te das de cuenta? Entonces, sí hay un fruto. Gracias a ese primer fruto que fue Cristo, ese trigo que murió, y en ese trigo muchos fueron llevados a la salvación, ¿no? Vemos ahí la predicación de Pedro también en la semana o en Pentecostés, ¿ya? Esto ya a nivel teológico, que es la primera cosecha y de ahí hasta el día de hoy, frutos tras frutos, tras frutos, tras frutos, tras frutos. Hoy somos nosotros frutos de la resurrección de Cristo que hemos creído a el evangelio y la predicación no solamente de los apóstoles, sino de aquel que vino a limpiar el mundo con su primera venida y nosotros estamos detrás de él, ¿no? Como aquel, la primera gavilla y luego la cosecha, ¿no? Los frutos, ¿no? Cristo que es la primicia y nosotros que somos los frutos que venimos después de lo primordial, ¿no? Entonces vemos ahí eso, ¿no? En la semana de la cosecha o en la semana de Pentecostés. Vamos a Levítico otra vez, ya estamos llegando a la parte final. Vamos a las trompetas, vamos a Levítico capítulo 23, verso 23 al 25, ¿ya? 23 al 25. Levítico capítulo 23, verso 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice hablando acerca de el día de las trompetas, ¿no? Las trompetas, la fiesta de las trompetas, ¿no? Que para ellos iniciaba un año nuevo, ¿no? Y ellos empezaban como algo nuevo, una estación nueva, y era el shofar de las trompetas que indicaba un año diferente, un año nuevo también para los judíos de esa época, ¿no? Siguiendo el calendario hebreo. Ahora esto se hacía, dice, en el séptimo mes, ¿no? En hebreo sería Tisri, ¿no? Que para nosotros muy posiblemente sea en septiembre o en octubre, ¿no? Ahora el propósito era presentarse a Israel delante de Dios y buscar su favor. Ellos se reunían, tocaban trompetas y ofrecían sacrificios, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trompetas siempre es un llamado y Dios le dice aquí, mira, dile a los hijos de Israel que el séptimo mes, el primero del mes, al primero del mes tendréis días de reposo. ¿Y reposo qué era? Comunión, acercarse, pedir el favor de Dios en conmemoración. ¿Para esto qué se hacía? Se toca una trompeta. Era un llamado
a los judíos. Era un llamado para que se acerquen a Dios, para que tengan comunión con Dios y para que se pongan a cuentas con Dios, y como Dios ahí como que eh, lo atribuye también el Shabbat, ¿no? Que dice, muy bien, va a haber Shabbat, va a haber aflicción de alma, se van a acercar a mí, yo voy a mostrar mi misericordia, pónganse a cuenta conmigo, haga holocausto, sí, pero ¿qué? Tóquese una trompeta, ¿para qué? Para alarmar, para hacer un llamado, ¿no? Y para eso era el shofar en Levítico 23, ¿no? Obviamente vemos shofar en muchas escenas del Antiguo Testamento, pero tenían distintos propósitos, pero en Levítico tenía ese propósito, ¿no? Llamar al pueblo, alertar al pueblo para que se presente delante de Dios y busquen su favor, se pongan a cuentas a Dios, ¿no? Entonces las trompetas, amados hermanos, nos va a hablar también acerca de un llamado para ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Es una alerta que Dios va a hacer. Y esto mayormente lo podemos ver en el campo soteriológico, ¿no? Porque las 7 trompetas que se van a tocar en Apocalipsis es un llamado al mundo entero, que Dios está castigando al pueblo y quiere que el mundo se ponga a cuenta a Dios, se ponga a cuenta con Dios. Y producto también de la tribulación, de los juicios que Dios va a descargar sobre la tierra, muchas almas se van a salvar y se van a convertir a Cristo, porque va a haber salvación después o durante la gran tribulación, sin contar la iglesia que ya ha sido arrebatada 7 años antes, ¿no? Entonces, Dios, a través de estas trompetas, incluso Jesús mismo lo dice en Mateo 24, ¿no? Que después de esa gran tribulación, los ángeles con voz de trompeta reunirán, porque siempre la trompeta es un llamado a la, a presentarse delante de Dios, ¿no? En Levítico vemos eso, que va a haber Shabbat, va a haber aflicción de alma, va a haber acercamiento con Dios, pónganse a cuenta con Dios, y se tocaba el shofar para decir, vengan a ponerse a cuenta con Dios, ¿no? Vengan a pararse delante de Dios y busquen su favor, ¿no? Y esto en el campo esotológico, como lo dije, también va a aplicar eso, ¿no? Cuando vemos las trompetas que se tocan en Mateo 24, cuando Jesús habla acerca de esto, y también vemos Apocalipsis capítulo 6 para adelante, cuando nos habla de las iras, de los sellos, de las copas y las trompetas, vemos que Dios siempre está haciendo un llamado también para que el pueblo para que el mundo entero se ponga delante de Dios y se ponga a cuentas con Dios. Entonces vemos también que las trompetas, en un sentido teológico, también va a haber un cumplimiento espiritual en la tribulación, ¿no? Pero ahora también no esperemos eso, ¿no? No esperemos, muy bien, esto es para ellos. También hay una alarma para nosotros. No estamos escuchando el shofar, no escuchamos la trompeta tal vez, pero siempre Dios está llamando a una reflexión a su pueblo, a la iglesia, ¿a qué? A volverse, ¿no? A ir contra Dios, a ponernos delante de Dios, a ponernos a cuenta con Dios. Pablo en Corintios diría que nos examinemos a nosotros mismos si es que andamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el llamado de la alerta del shofar a ponernos delante de Dios es constante en cada uno de nosotros. Y Dios, a través de eso, está diciendo, pónganse a cuenta conmigo y pidan ese favor, pídanme esa misericordia, ¿no? Ese es el llamado del shofar, ¿no? En Levítico para la fiesta de las trompetas, ¿no? Que indicaba, como les repito, un año nuevo, un año de un nuevo comienzo. Eso es lo hermoso de Levítico, porque cuando se tocaba esta trompeta, o sea, el pueblo decía, empieza un año nuevo. Por eso también se ponían delante de Dios, se presentaban con holocaustos, con ofrendas, etcétera. Pero empezaba algo distinto, algo diferente. No era un año nuevo en el cual el pueblo podía estar más cerca con Dios, agradarle más, buscar más su santidad, buscar más su voluntad, eh, ser mejores que el año anterior. Y creo que esto es muy importante también en principio de aplicación para nosotros, que ya está acabando el año, ¿no? Está acabando el año y muchos de nosotros meditemos en cómo este año hemos obrado para Dios, hemos vivido para Dios, hemos buscado a Dios, de qué manera hemos estado con Dios este año que está pasando y cómo el año siguiente tendría que ser mejor en nuestra vida de relación y comunión con Dios, ¿no? Entonces, las trompetas eran un llamado a ponernos delante de Dios y empezamos un año nuevo para ellos. Para nosotros en el calendario gregoriano también ya está acabando un año. ¿Cómo lo has pasado? No a nivel físico, material, en tu trabajo, sino a tu nivel espiritual. ¿Has tenido comunión con Dios? ¿Cómo ha sido este año para ti? ¿Ha habido tropiezos, caídas? ¿Por qué no te pones a cuenta, Dios? No esperes que toque un shofar, una alerta. Dios está haciendo el llamado. Vengan, pónganse a cuenta conmigo, que soy amplio para perdonar. Y Hebreos capítulo 4 nos dice que
acérquense confiadamente al trono de la gracia. Y eso es lo que podemos hacer ahora en Cristo. Acercarnos y ponernos a cuenta a Dios. Ponernos delante de Él. Y pedirle a Dios, ¿no? Como lo hacían los judíos cuando se tocaba el shofar. Este año que sea un año diferente, un año de más entrega. Espero que tú para este fin de año estés queriendo tener un tiempo así con Dios, un tiempo de comunión. El Shabbat era un tiempo de reposar, de buscar la comunión con Dios. Y que este fin de año para nosotros, para ti, para mí, que sea un tiempo para examinarnos y decir, ¿cómo ha estado mi vida espiritual? ¿Y cómo quiero empezar mi vida espiritual este siguiente año? Mejorar para Dios, mi comunión con Dios, mi trato con Dios, mi servicio a Dios, mi entrega a Dios, mi compromiso a Dios. Muchas veces empezamos con compromisos, con promesas a Dios que no las cumplimos. ¿Qué esperas para hacerlo? Es un llamado el shofar, es un llamado también este mensaje y la palabra también nos llama a estar a cuentas con Dios. No esperes más tiempo. Empieza tú a vivir como Dios quiere que tú vivas y para lo que Dios te eligió y te sacó de la esclavitud del pecado. ¿Ya? Ahora vamos a llegar a tabernáculos, ¿no? Perdón, día de expiación, día de expiación. Levítico capítulo 23, verso 26, ahí. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación. Esta es la palabra importante, ¿no? Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Te das de cuenta que en cada fiesta siempre había ese temor o esa aflicción por Dios. Uno, aunque por ejemplo en las primicias había un fruto, había cosecha, había productividad de la tierra, pero así mismo el judío reconocía que eso venía de Dios y entregaba su alma en esa aflicción, en reconocer la virtud de Dios, la bondad de Dios, pero también lo va a hacer en esta fiesta de la expiación y el Yom Kippur que hemos visto en Levítico capítulo 16. Y nos muestra, amados hermanos, la purificación de los sacerdotes, del pueblo, por el pecado, la purificación del lugar santo, descansaban, ayunaban en lamentación por sus pecados y ofrecían sacrificios. Esto es muy importante que lo vimos la semana pasada, no vamos a reabundar, pero recuerden que se ofrecían sacrificios por el sacerdote, por el pueblo y también por la santificación y purificación del mismo templo que había sido contaminado por el pecado del pueblo. Ahora, recuerden que se ofrecían 2 machos cabrillos y uno para el holocausto, ¿no? Uno era para ofrenda y otro era sacado al desierto y era ofrecido o era llamado como Azazel, ¿no? Que llevaba los pecados del pueblo, ¿no? Ahora, ese día Dios dice, hagan aflicción de alma, ayunaban ese día, se afligían. ¿Sabes por qué? Porque ese día Dios estaba perdonando el pecado de los sacerdotes y del pueblo entero, era una vez al año. Entonces, eso lastimaba el corazón del pueblo, decía, todo el pecado que hemos hecho, reconocían que era contra Dios y reconocían lo mal que se portaban delante de Dios, de aquel Dios que los había sacado, que había proveído, que había dado tantas cosas buenas al pueblo. Ellos reconocían eso y se afligían el alma, por eso ayunaban, ¿no? Ayunaban, ese día no era una fiesta cualquiera, no es que ofrecemos, ya nos perdona el pecado y bueno, a nuestras casas y a seguir, no, ese día era un día de afligirse, de entristecerse por sus pecados, ¿no? Era aflicción y se lamentaban por sus pecados y también reconocían la virtud de Dios porque los estaba perdonando de sus pecados, ¿no? Cuando colocaban las manos en ese cordero, en ese macho cabrío, y ese macho cabrío era expulsado al desierto para que muera, para que se aleje, de una manera simbólica que Dios estaba alejando el pecado del pueblo, ¿te das de cuenta? Entonces, sí era un día de mucha lamentación, de mucho ayuno, de mucha tristeza, de mucha confrontación, viendo en la misericordia y el perdón de Dios. Y eso también tiene que ser para nosotros constante, ¿no? Porque recuerda lo que te dije, en Levítico vamos a entender lo que el pecado es para Dios y lo que el pecado causa en nosotros. Entonces el pecado nos aflige. O sea, si tú eres creyente y si haces algo malo, si te equivocas y sabes que está mal, te vas a afligir, te vas a lamentar y vas a correr buscando el perdón de Dios. Esa es una marca distintiva de un creyente. Le aflige el pecado. ¿Sabes por qué? Porque entiendes que ese pecado
es contra Dios. Muchas veces nos falta entender eso. Derramar nuestras almas entendiendo que fallamos a Dios. El Yom Kippur, el día de la expiación, era un momento de tristeza para el hombre, reconociendo su falta de compromiso, de amor, de obediencia a Dios. ¿Y Dios cómo respondía a eso? ¿Con ira? No, con misericordia, con amor, con bondad, con fidelidad. El ayuno es muy importante, en este sentido de Levítico, afligir el alma para Dios. ¿Y Dios cómo responde al alma afligida? Con gracia, con misericordia. Lo dijo David, ¿no? En su Salmo 51. Holocaustos tú no quieres, sacrificios tú no quieres. El sacrificio más grande que agrada a Dios es un corazón entristecido, humillado, quebrantado. Y ese era el día de expiación. El pueblo se lamentaba, lloraba por su pecado. ¿Hace cuánto tú tal vez no haces eso? Afligir nuestra alma diciendo, Señor, ¿por qué fallo tanto? Tengo tantos años de convertido y nunca he salido a evangelizar. Tengo miedo, Señor, tal vez de servirte. Pongo muchas excusas, Señor. Creo que a veces nos falta un Yom Kippur, ¿no? Una vez al año, afligirnos completamente para el Señor, derramarnos en lágrimas, en dolor, en quebranto por la infidelidad o tal vez la dureza y la terqueza en el cual servimos a Dios. Hermanos, el Yom Kippur para ellos era un día muy importante, donde se sometían a Dios y lloraban, se lamentaban por sus pecados y reconocían que el pecado les alejaba de Dios y querían acercarse a Dios y Dios los recibía. Oh, bendita sea la misericordia de Dios, que en Cristo a nosotros nos recibe, aunque seamos pecadores, ¿no? El Yom Kippur para ellos. Tabernáculos. Vamos a Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, verso 33 al 24, ¿no? 33 al 43, ¿no? Vamos a leer Levítico capítulo 23, verso 33. Entramos a la séptima, tabernáculos. Levítico 23, 33, dice la palabra así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días, ¿no? Y va a hablar acerca de los tabernáculos, ¿no? Ahora, ¿qué significaba esto? ¿Qué propósito tenía? Conmemorando el viaje desde Egipto a Canaán, durante una semana vivían en cabañas hechas de ramas, de árboles o palmeras y se regocijaban por todo lo que el Señor les había provisto. Cada séptimo año los sacerdotes leían todo el Pentateuco. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio para recordarles cómo Dios había proveído para ellos. Habían vivido en casas, en tiendas, en, en carpas, por así decirlo, pero había una futura plena eh, ciudad que Dios había preparado para ellos, que era la tierra prometida, hablando para los judíos, ¿no? Entonces vemos todo eso que Dios quería que ellos recuerden cómo Dios está llevando al pueblo, ¿no? Obviamente después el pueblo ya entraría a Canaán, pero igual habría tabernáculos. Ellos saldrían de sus casas cómodas y instalaron carpas para que recordaran cómo sus antepasados habían pasado o habían vivido en carpas, en tabernáculos, para posteriormente que Dios prepara un lugar, una ciudad conocida como Jerusalén, ¿no? Que ahora los judíos la tienen, ¿no? Que era su tierra que Dios había prometido. Ahora, esto a nivel teológico, amados hermanos, nos va a hablar también del tabernáculo, ¿no? ¿Qué es tabernáculo? Para ellos era una casa, palmeras que se hacían, así vivían ellos en el desierto, y también lo hizo Abraham, ¿no? Entonces, para nosotros ya en el campo teológico, dice Pablo en Corintios que nuestro cuerpo es también nuestro tabernáculo, es nuestra casa, es nuestra morada. Y dice Pablo que aunque este tabernáculo se va deshaciendo, tenemos uno mejor, dice, ¿no? Que está hecho según Dios, que es el arquitecto que lo hace, es Él. Entonces, esta morada que se desvanece, que está hablando de nuestro cuerpo, tiene una futura redención. Así como los judíos veían, estamos en casitas, en chozas, no eran comunes, no eran abrigables, no eran nada cómodas, pero vendrá algo futuro, una casa que Dios está preparando. Así Pablo hace ver nuestro cuerpo. Este cuerpo se desgasta, este cuerpo se envejece, tiene defectos, se irrita, tiene enfermedades. Y Pablo dice,
esto se va desgastando, pero tenemos un tabernáculo mejor, un tabernáculo preparado por Dios, ¿no? Entonces, igual dice Pablo que gemimos buscando la renovación de nuestro cuerpo, de este viejo tabernáculo, y eso también nos muestra a nosotros, que aunque estamos caminando en este mundo con este cuerpo que se desgasta, que es corrupto, que se enferma, un futuro momento se nos encuentra, cuando Cristo nos revista de la gloria de Cristo, cuando Dios nos revista de la gloria de Cristo y nuestros cuerpos, este tabernáculo, esta casa enamorada donde está nuestra alma, se ha revestido de incorrupción, ¿no? Y también esto nos habla en un sentido ya futuro, hablando de la nueva Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 3. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 3. Ya estamos finalizando. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 3. A ver, ¿quién ha encontrado? ¿Alguien me ayuda? 21, 1 al 3 de Apocalipsis nos habla de el tabernáculo que Dios ha preparado, ¿no? La morada que es la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 1 al 3. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Adelante, mi hermano. Ay, mi hermano le ganó. Hermano, adelante. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillará en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero en su lumbrera. ¿Sí? 23 de más. Hasta el 3, hasta el 3. 23. No, 21, 1 al 3. 21, Ah, 1 al 3 era. 21, 1 al 3. ya. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar y ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la ciudad, a ver. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo y de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Gracias. Cuando vimos Génesis, amados hermanos, vimos que ya estaba instituido un mensaje teológico, un mensaje del reino. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente, todo va a ir apuntando a un tema central que es el establecimiento del reino, pero Dios quiere un rey, recuerden eso, los que estamos en Génesis, un rey, un pueblo, un reino y también una ciudad. No es casualidad que Dios ha elegido el jardín del Edén, no es casualidad que Dios ha elegido tener comunión con el hombre en el jardín del Edén, tener comunión con el pueblo de Israel, la tierra prometida, no es casualidad porque Dios quiere un reino, quiere un rey, quiere un pueblo, un reino, un reino, un pueblo, y también quiere una ciudad, un tabernáculo, una casa donde Él pueda estar. Por eso también en Levítico y en Éxodo, que Él dijo, háganme un templo, porque yo quiero morar con mi pueblo, yo quiero estar en medio de mi pueblo, ese es el corazón de Dios. Ahora, cuando Dios dice, mira, les voy a llevar a un lugar que yo estoy preparando para los judíos, que es la tierra prometida, pero antes pasen por esto para que recuerden que yo sí tengo un plan con ustedes, pero hay procesos. Acuérdense que yo tengo un lugar para ustedes, es algo seguro, pero va a haber procesos. Ahora, hemos visto que esto se aplica ya a los judíos, hablando de la tierra prometida, pero para nosotros también se aplica eso. En el campo del cuerpo, Dios nos va a revestir de nuevos cuerpos, de cuerpos glorificados, de cuerpos que ya no van a tener esta naturaleza pecaminosa vendida al pecado, pero también nos habla de una ciudad. Por ejemplo, cuando Cristo vino, Él fue el tabernáculo de Dios. Por eso el profeta Isaías dijo que un hijo nos es nacido, niño nos es dado, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios en nosotros. Cristo estaba morando en nosotros. El apóstol Juan en su evangelio diría que Él se hizo carne, Él habitó entre nosotros, ¿no?
Dios, Cristo es el cuerpo humano de Cristo, fue el tabernáculo donde Dios hizo morada. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Entonces, ahí, ese cuerpo fue el tabernáculo de Dios, ¿no? A esa fue la morada de Dios. Ahora, nos ampliamos un poco más y nos habla de una ciudad. Dios tiene en mente tener una ciudad para su pueblo. Ahora, para ellos fue la Jerusalén que vemos física, pero ya está preparada una nueva Jerusalén. Cuando dice como una esposa ataviada es que ya está preparada, ya está lista, está simbolizando la ciudad con una esposa cuando se atavia que ya está lista para casarse. Así también esta ciudad ya está lista, dice, está lista para descender. Y cuando vengan después del milenio, la eternidad, dice que esta ciudad descenderá a esta tierra, ¿no? Y vemos ahí que Dios morará con su pueblo y como Él siempre quiso. Él siempre quiso morar con su pueblo. Y dice, aquí el tabernáculo de Dios, mire, con los hombres, que Dios siempre quiso morar con su pueblo, ¿no? Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, una ciudad diferente, un tabernáculo, una morada distinta. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en esta fiesta de los tabernáculos. No celebrarlo, no hacer nuestras enramadas, no, sino el principio ¿cuál es? Dios tiene preparado un lugar para nosotros. Dios tiene preparado una ciudad para nosotros y Apocalipsis 21 de tal ciudad a plenitud, ¿no? Entonces, por eso Pedro diría, no somos de este mundo, somos extranjeros y advenedizos, somos ciudadanos celestiales, ahí está nuestra morada. Entonces estamos aquí en estos cuerpos, en este tabernáculo físico que se desgasta y viendo este sistema, este mundo, esta ciudad que también se desgasta, pero Dios, este es un proceso que a la final Dios tendrá mejores cosas, tanto en el cuerpo, tabernáculo físico, como en el tabernáculo como casa y morada de Dios, ¿no? Finalizamos con lo siguiente. Eh, hayamos finalizado, hermano, ¿no? Ya hemos llegado al final, ya estoy lanzando lo que viene la siguiente semana. Pues vemos ahí las 8 fiestas o las 8 divisiones que hicimos en las fiestas, ¿no? Pascua, primicias, Pentecostés, trompetas, tabernáculos, Shabbat, ¿no? Vimos acerca de todo lo que hemos visto en lo que Dios ordena y todas estas fiestas han tenido un cumplimiento en Cristo, pero también tendrán un futuro cumplimiento, ¿no? Entonces no dejamos de ver las fiestas no como algo para hacer, sino algo como para vivir, ¿no? Algo en un principio hacia Dios. Y recuerde que todas estas fiestas nos van a apuntar a un acercamiento con Dios, como lo también es tabernáculos. Cuando los judíos salían a hacer sus enramadas, sus casas, reconocían que Dios tenía un plan con ellos, tenía una promesa con ellos, y cuando ellos entraron a la tierra prometida, salían nuevamente a hacer las enramadas, reconociendo que Dios ha cumplido las promesas. Entonces, los tabernáculos para nosotros es eso lo que dijo Pablo en Corintios, ¿no? Dios tiene un cuerpo reservado para nosotros en la resurrección y Dios tiene una morada para habitar con nosotros. Qué lindo será eso, hermanos. Imagínense eso, morar con Cristo, morar con Dios, estar con Él en la misma ciudad. Wow, eso será increíble y eso nos llama esa esperanza de tabernáculo, ¿no? De que Dios tiene moradas preparadas para nosotros. Cierro con lo siguiente esto. Hebreos capítulo 11, verso 14 diría, verso 13 diría, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que esto se dice claramente da a entender que buscaban una patria mejor. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, está hablando de la Jerusalén terrenal, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿qué somos aquí? Peregrinos y advenedizos, nada más. Dios va a cumplir esa promesa de nuestros cuerpos glorificados y una ciudad la cual Él está preparando. Y Jesús lo dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Te das de cuenta? No es necesario celebrar primicias, panes sin levadura, o en este caso tabernáculos, porque el principio lo tenemos acá.
Dios va a cumplir su promesa. Dios tiene preparado una ciudad para vivir con Él y nosotros, Él con nosotros y nosotros con Él para siempre. Y nos está preparando un nuevo tabernáculo. Así que cuando te mires al espejo y veas que estás envejeciendo, digas, este cuerpo muy pronto lo dejaré. Muy pronto lo dejaré porque Dios tiene preparado un mejor tabernáculo incorruptible para ti y para mí. Y mires tu casita y digas, oh, mi casita, tal vez no está bien acabado, tal vez no tengo comodidades, pero recuerda una cosa, Dios tiene preparado una ciudad para nosotros, calles de oro, mar de cristal, puertas preciosas. Hermano, espera ese momento. La esperanza que nos da Dios en las fiestas es el cumplimiento de sus promesas para la iglesia y para su pueblo. Así que tanto las 7 fiestas anuales que mostraban una futura plena cumplimiento para ellos, que muchos se cumplieron, para nosotros también. Esperemos en Cristo, esperemos las promesas de Dios y recordemos, como los judíos hacían, no una sola fecha, toda nuestra vida, nuestro peregrinaje en este mundo, recordando que Dios es fiel y clamemos por su misericordia, que Él será amplio para perdonar. De parte mía ha sido un placer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda siempre, acércate a Dios con un corazón afligido y un corazón sediento para que Él pueda acercarse a ti y podamos hacer Shabbat, descanso, reposo. ¿En quién? En Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la siguiente estudio con el desenlace de Levítico, hablando de el año del jubileo y la ley del pariente redentor que nos va a llevar hasta Ruth. Así que te animo a que nos sigas viendo los estudios y que sigas orando por nosotros. De verdad que te agradezco que ores y que nos puedes ayudar también con las peticiones a Dios, elevando oraciones sinceras para nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.